10, versículo 31 al 42. Cuando lo tengan, por favor, ayúdame con su amén. Dice la palabra de Dios. Ok. Dice la palabra de Dios. Espérate. ¿Y ahora? Ok, dice la palabra de Dios. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirársela. Entonces Jesús le dijo: le he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y por tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en su ley? No dije, son dioses. Si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llamó dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfema porque dije: yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean en las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso procuraban otra vez prender a Jesús, pero él se escapó de entre las manos, se fue de nuevo al otro lado de Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decía: aunque Juan no hizo ningún señal, sin embargo, todo lo que Juan dijo de este es verdad. Y muchos creyeron allí en la cruz. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Espíritu Santo, muéstranos la belleza de Cristo. Muéstranos el amor del Padre. Quiébranos, Señor, con tu palabra. Danos confort para seguir creciendo y descansar más en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy la prédica se llama Hostilidad, el título Hostilidad contra Jesús, y si nosotros nos damos cuenta es un subtema de Juan, oposición hacia Jesús, y particularmente de los fariseos, los líderes religiosos. Ahora, según las investigaciones por una organización que se llama Open Doors o Puertas Abiertas, dicen que 15 cristianos mueren cada día. 15. 10 son secuestrados simplemente por ser creyentes. 10 por día. India, Pakistán, China, suma el 90% de los cristianos encarcelados. Esos 3 países. Simplemente por ser creyentes en Jesús. Encarcela a cristianos. En el año 2022, más de 5,100 iglesias y otros edificios cristianos fueron atacados. Es un aumento de 14% de 2021. Cientos de miles de seguidores de Cristo están siendo desplazados de sus hogares o se tienen que esconder porque son cristianos y la persecución es fuerte. Existe un odio hacia los creyentes, los seguidores de Cristo, y un odio que cada día está creciendo un poquito más. No porque los cristianos son violentos, maltratadores, ladrones, mentirosos, porque la mayoría de los cristianos son ciudadanos ejemplares, ¿sí o no? Son ideales para el país en cual ellos viven. Son aquellos que van a adoptar a los huérfanos. Son aquellos que ayudan a las personas pobres, pero están siendo perseguidos. Están siendo encarcelados, asesinados.
Y dame decirle, cada vez y cada día más creciente. ¿Por qué? Dame decirle por qué. Juan 15, 18 a 19, por favor. Juan 15, 18 a 19. Anótalo en su Biblia. Dice la palabra de Dios en Juan 15, 18 al 19. Si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los que odia. Vamos a ser odiados por el mundo. Pero mira, vamos a ver Mateo 5:11. Mateo 5:11. Dice Mateo 5:11. Bienaventurados serán cuando los insultan y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, y acá está el detalle, por causa de mí. No por causa de mis capricios, por causa de Jesús. Juan 3:20. Juan 3:20 dice la palabra de Dios, porque todo el que hace lo malo odia la luz. ¿La luz de quién? De Jesucristo. No viene a la luz para que sus acciones no sean ¿qué? Expuestas. Nadie quiere venir a Cristo. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? Porque no quieren que sus pecados sean expuestos. Nadie quiere ser expuesto. Nadie. Ellos dicen, bueno, la psicología, ellos dicen que el peor sueño que tú puedes tener es que estás desnudo en un lugar público. Es interesante, me ha pasado. Es un sueño así, te da temor, porque nadie quiere ser expuesto. Nadie quiere ser expuesto. Pero acá particularmente ser expuesto a la luz de Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo, vemos quién somos, pero también reconocemos el amor de Dios. Es precioso. Pero muchos de nosotros, muchas personas se acercan a Jesús y ven quién son y corren. Se quieren escapar. Vamos a 1 de Juan 3:13. 1 de Juan 3:13. Amén. Hermanos, no se maravillen si el mundo, ¿qué? Los odia. No se maravillen. No se sorprende. Es normal. Hoy vamos a examinar la respuesta de los líderes religiosos y del pueblo a la declaración de Jesús que es uno con el Padre. Le molestó eso. Y esa declaración de Jesús fue considerada blasfema según la ley. No tiene que ir, por Éxodo 27 nos dice que no tomaremos el nombre del Señor en vano, porque el Señor no considerará a esa persona inocente de ese pecado. O Levíticos 24:16, no tiene que ir. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedrará por hablar mal de Jesús, de Dios. Ahora, según los judíos, estaban en su derecho de matar a Jesús. Estaban en su derecho. Jesús se hizo igual que el Padre. Él dijo, nadie puede sacar las ovejas que el Padre me da de mis manos, al igual que nadie le puede sacar la mano de su Padre. Jesús hizo cosas que en realidad molestó a los judíos. Él sanó al ciego, molestó a los judíos. Alimentó sobrenaturalmente a miles de personas y cuando no lo hizo otra vez, se molestaron. Se hizo igual a Dios y lo demostró en sus acciones. La dureza de Israel eventualmente lo condujo a ¿qué? Matarlo. Una vez más, vamos a ver la hostilidad contra Jesús. ¿Y por qué tenemos que verlo? Porque está en las Escrituras y nosotros vamos por versículo por versículo.
Entonces vamos a ver cómo Jesús responde. Entonces el primer punto en cual yo quiero destacar es la traición religiosa. La traición religiosa, obvio no de Jesús, sino los judíos. Esta es la tercera vez que intentaron matar a Jesús. Y en todas las ocasiones ellos querían matarlo porque se hizo igual que Dios. Lo hizo en 5:16, 7:1, 8:59. Yo y el Padre somos uno. A intentar matarlo, querían tomar la justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque los romanos no permitían que los judíos mataban. No permitían. Se estaban acercando a ignorar la ley romana, que iba a caer mal para ellos, para tomar la justicia en sus propias manos. Porque según ellos estaban justificados porque Jesús cometió una traición religiosa contra ellos. Y yo dije contra ellos, no contra Dios. Pero esta vez fue diferente. ¿Por qué? Porque Jesús contestó. Él contestó su odio hacia él. Mira lo que dijo en versículo 32. Le he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Una vez más, se estaba asociando a sí mismo y todas sus buenas obras al Padre. Y luego hizo una pregunta: ¿por cuál de ellas qué me apedrearán? ¿Cuál? Eligen. ¿Sanar el ciego? Eligen. Vinculó sus obras y su declaración de ser uno con Dios. Y para los judíos solo era un hombre, nada más y nada menos. Pero Jesús sabía que era el Hijo del Hombre. Él era más que un hombre. Y sus obras, sus buenas y divinas obras, demostraban que era más que un hombre, sino que estaba directamente conectado con el Padre. La respuesta a la pregunta de Jesús en el versículo 32 fue obvia. Es decir, ellos simplemente no querían ver. Ellos simplemente no querían ver. Pero estaba enfrente de sus ojos. Ahí estaba. Y no podían verlo. Y muchos de nosotros hacemos igual. Es la forma más sencilla. Yo pregunto a mi esposa: ¿a dónde están mis lentes? En mi cara. Obvio. ¿A dónde está mi billetera? En tu bolsillo. Ay, sí, acá está. Era obvio. Simplemente no querían ver lo que estaba enfrente de sus ojos. Entonces Jesús le muestra a través de sus acciones y su pregunta que ellos están mal. Él está diciendo: lo que yo hago y lo que yo digo concuerda. Y muchos de nosotros no somos así. Concuerda lo que yo digo y lo que yo hago. Fue afirmado, mira, su declaración que él y el Padre son uno, simplemente con el hecho que sanó al ciego. Porque ¿quién en la historia de Israel o la historia de los seres humanos hemos escuchado de un hombre siendo sanado de la ceguera de nacimiento? Ahora, pero no creían lo que estaba enfrente de ellos. Dame darte un ejemplo. Si una persona dice: yo puedo predecir los números de la lotería, y después te lo da, toma, mañana juega estos números. Tú vas, que yo no hago eso, no estoy dando la sugerencia que hagan eso, ojo. Tú tomas los números, vas y ganas 100,000 soles. ¡Wow! Tú vas a pensar dos cosas: ¿hay una estafa? ¿Hay una mafia? ¿O lo que está diciendo es la realidad? Es la única forma de interpretar eso. Y eso es lo que ellos no querían ver. Ellos vieron que hasta este punto Él sanó a un ciego.
convirtió agua en vino, sanó al hijo del oficial, sanó al hombre paralítico, que era paralítico 38 años, alimentó a más de 5,000 personas, caminó sobre el agua y sin embargo eso no era suficiente. Qué interesante. Así que los judíos le respondieron en el versículo 36 diciendo: no te apedrearemos por ninguna buena obra. Ellos reconocen las buenas obras. Qué interesante. Sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Te haces Dios. Lo interesante, ellos lo reconocieron. Él se hizo como Dios, pero no reconocieron que ellos mismos se estaban haciendo Dios en tomar la ley, interpretar la ley de la forma que ellos querían. Y nosotros lo hacemos hoy día. Nos hacemos Dios. Reconocían que habían hecho buenas obras, bellas y maravillosas, pero su principal queja era la blasfemia, que es falta de respeto y profanar contra el nombre de Dios. Entonces él dijo: yo soy uno con el Padre. Blasfema. Luego aclararon, mira lo que dijeron: y porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Pero ¿qué dice las Escrituras? Vamos a Filipenses 2, 6, 8. Filipenses 2, 6, 8. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 6, 8. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró, ¿quién está hablando? De Jesús, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de la cruz. Eso es lo que hizo Jesús. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. No comprendieron a Jesús. Ahora vamos a saltar al versículo 14. Y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Su acusación contra Jesús estaba cegada por su odio. Las emociones y la ausencia de la verdad bíblica respecto al Mesías. Fueron guiados por sus emociones. ¿Cuántos de nosotros a veces somos guiados por nuestras emociones? Y cuando somos guiados por nuestras emociones, ¿qué hacemos? ¿Tomamos las mejores decisiones? No, ni modo. No podemos confiar en nuestras emociones y corazones. Y la Biblia dice claramente que el corazón es engañosamente perverso. Saúl, conocido como Pablo, fue guiado por su celo religioso para perseguir a los cristianos. Interesante, ¿no? Nuestros hermanos en China, India y Pakistán son perseguidos por el celo religioso musulmán. ¿Cuántos peruanos fueron asesinados por el celo religioso de la Iglesia Católica durante el siglo XV, cuando vinieron para conquistar, para convertir a las personas a la religión católica? Así es, por ese celo religioso, por no entender, por ser llevado por sus emociones, causaron mucho daño. En el nombre de la religión se ha hecho cosas horribles durante la historia. Incluso crucificar a nuestro Salvador. Ahora la nueva religión en nuestra sociedad es el yo. Esa es la nueva religión.
a donde el hombre es el centro del universo. En el nombre de nosotros mismos, de nuestro honor, destruimos reputaciones de otros cristianos, distorsionamos las escrituras, mentimos, engañamos, fornicamos, porque la nueva religión del yo nos guía. La religión de los judíos lo guió. ¿Hace qué? A matar a Jesús. Nosotros tenemos una nueva religión hoy día, es el yo. Acá no vemos a personas sacrificando a niños, ¿sí o no? No. Acá no vemos sacrificando animales, no. Ahora vamos a sacrificar nuestro tiempo. Vamos a sacrificar la iglesia, las cosas que nos cuesta, que nos quita la comodidad. Esa es la nueva religión de hoy día. Entonces, ellos fueron traicionados por su creencia. Es traición religiosa. Y todos nosotros tenemos una traición religiosa. Tenemos que evaluar. Porque podemos pensar que esto es correcto, pero no lo es, bíblicamente. Que me lleva al segundo punto, la hostilidad religiosa, del versículo 34 al 39. Porque Jesús ahora utilizó la lógica bíblica contra los judíos. En versículo 34 al 36, dijo Jesús a los judíos, ¿no está escrito en su ley? Ojo, Él no dijo nuestra ley, Él dijo su ley. Se estaba separando de la mal interpretación que ellos tuvieron de la ley. No está escrito en su ley, yo dije son dioses, si aquellos a quienes vino la palabra de Dios los llama dioses y la escritura no se puede violar, a quien el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque dije soy el Hijo de Dios. La ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. Jesús estaba citando Salmo 82, del 5 a 6, donde Dios respondió a los jueces injustos de Israel, diciendo, ellos no sabían ni entendían, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses, a los jueces, y todos son hijos de Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. El argumento de Jesús iba del menor al mayor. Si la palabra dioses se usaba para referirse a otros y los judíos sabían que la escritura no se podía violar, entonces que Jesús se identifica a sí mismo como Dios o el Hijo de Dios es válido. ¿Por qué? Porque el Padre lo santificó, lo envió. Cristo tuvo todo el derecho como Hijo de Dios de ponerse en el mismo nivel del Padre. Todo el derecho. Vamos a pensarlo de esa forma. En Perú los niños tienen derecho, ¿sí o no? Sí, claro, sí. Claro, sí, los niños tienen derecho. Según el Perú, tienen derecho a la vida y guardar la protección, la educación, la recreación, la atención médica, para expresarse, tener una interacción social, derecho de tener una familia, tienen esos derechos. Incluso dentro del hogar tienen derecho al apellido y todo lo que conlleva. Privilegios de la familia. Los judíos vieron su derecho a llamarse descendientes de Abraham, el pueblo elegido de Dios en todo el mundo, pero también ejecutaron su derecho de rechazar al Salvador. Jesús se puso bíblicamente a la altura del Padre, porque el Padre lo santificó, le envió. Pero eso le molestó gravemente a los judíos. Le molestó. ¿Y cómo respondieron en su molestia? Cuando nosotros nos molestamos, ¿cómo respondemos? ¿Somos luces y flores? Ni modo. Ahí sale el león de nosotros. Y respondemos de forma feo normalmente. Y pasó acá. Entonces Jesús
afirmó en versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creen. Amén. Él sanó al ciego de nacimiento y todos reconocieron que enseñaba con autoridad, pero aún así no lo creyeron. Así que en versículo 38 le dijo a los judíos, si se dan cuenta de sus obras y aún así no lo creen, crean en las obras que son tangibles. Si no me creen a mí, creen mis obras. Creen mis obras. Si no me creen mi persona, por lo menos creen lo que yo hago. Porque ¿qué demonio ni Satanás puede hacer lo que yo hago? Ni él puede hacer lo que yo hago. Si no cree en mí, por favor, crea en mis obras. Porque las obras se pueden tocar, se puede oler, experimentar. Si pueden creer en las obras, podrán saber y comprender que el Padre está en él y él en el Padre. La lógica está enfrente de sus ojos. Yo no te voy a decir, acá tengo un gato. ¿Eso es un gato? Pero te voy a decir, no, esto es un gato acá. Te lo digo, mira. Miau, mira, ahí está el gato. Hay una aplicación para eso. Ustedes no me van a creer, es un celular. Ellos vieron lo que estaba lógicamente enfrente de sus ojos y aún así Jesús cree en mis obras. Están frente de tus ojos. Pero no podían ver por su odio y porque sus corazones estaban endurecidos. Pero déjame decirte algo. Ellos no querían creer. No querían creer. No fue porque Dios dijo, no, ustedes no van a creer. Ellos no querían creer. Ellos pensaban que Jesús estaba iniciando un movimiento religioso. Lo que no se dieron cuenta que Él era el movimiento. Él era. Y se confundieron. Entonces negaron a escuchar a Jesús. Porque cuando nos enojamos, ¿somos de escuchar? No somos de escuchar. Nadie quiere escuchar cuando está enojado. Si no me creen, cásate. Y se van a dar cuenta rápido el orgullo que tenemos. Entonces, su odio, igual que nosotros, cuando nos molestamos con el esposo o la esposa, decimos, no quiero escuchar nada. Ellos dijeron a Jesús, no quiero escuchar nada. Entonces vamos a detenerlo. Sin embargo, no era su hora. Y déjame decirte algo, cuando dice que no era su hora, yo quiero que ustedes capten, porque sobrepasamos esas palabras. No era su hora. Dios es soberano. Dios hace lo que va a hacer. En el tiempo de Él, no de nosotros. Ellos querían detenerlo, ellos querían arrestarlo y querían matarlo, pero no era su hora. No importa lo que dice el hombre, no importa lo que nosotros decimos, cuando Dios dice no es la hora, no es la hora. Amén. Y cuando Él dice que es la hora, prepárate porque es la hora. Porque Dios es Dios. Ellos querían detener a Jesús en el capítulo 7, versículo 30 y 32 y 44 y 8, 20. Y ahora en este versículo 39. Pero no era su hora. Y déjame decirte algo. Ellos querían matar a Jesús. Eso no detuvo el ministerio de Jesús. Él no tuvo miedo de continuar predicando el evangelio. En medio de ese caos en cual ellos querían arrestarlo, Él predicó. Él siguió su ministerio. Porque el miedo no debe detenernos. Y muchos de nosotros, aunque no nos damos cuenta, tomamos decisiones en el temor. No quiero hablar con mi jefe porque voy a perder mi trabajo. Cuando lo que él está haciendo es injusto. No es así. Tenemos que ser honestos para la gloria de Dios.
Tenemos que enfrentar la vida basado en estos principios a pesar de cómo nos sentimos. Él siguió su ministerio hasta la cruz y hasta la muerte. Él predicó con valentía para la gloria de su Padre. Y aun cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, perdónales. Ellos no saben lo que hacen. Dios tenía un llamado para su Hijo. Y el Hijo tenía claro su misión. Era una misión predeterminada por el Padre. Y ningún hombre podía detenerlo. Ningún hombre. Que me lleva al último punto. Creyeron. De 40 a 42. Jesús se fue de Jerusalén, se escapó, amén, donde estaba Juan el Bautista. Ahora, en el capítulo 1, 28 nos da un poquito más claridad de a dónde estaba. Dice en Juan capítulo 1, 28, lo puede notar, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, estaba en esa área. Entonces, él se quedó ahí un tiempo. Y las personas en esa zona recibieron a Jesús como el Cristo por 4 razones principales. 1, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús en cada oportunidad que tuvo. Juan el Bautista dio testimonio con su vida, con sus palabras. Y cuando vino el Cristo, creyeron. Muchos de nosotros nos llamamos creyentes, pero no damos testimonio. Y cuando presentamos a Jesús, no quieren creer porque nuestro testimonio es pésimo. 2, aunque Juan no realizó milagros, ellos no tenían razón de no creerle. Porque él dijo y vieron lo que Jesús hizo. Entonces él estaba presente. Él no hizo milagros, pero Jesús sí hizo milagros. Pero era un hombre de integridad. 3, el testimonio de Juan sobre Jesús era verdadero. Una vez más, verdadero. Él habló de Jesús y Jesús cumplió. Nosotros podemos fallar, pero Jesús jamás va a fallar. 4, eran ovejas entregadas a Jesús por el Padre. Y creyeron. Entonces, como resultado del trabajo de Juan el Bautista, haciendo la misión, cumpliendo la misión de predicar el Evangelio y testificar de Cristo, cuando tuvieron una experiencia con Jesús, muchos creyeron y muchos se quebraron al conocer el Salvador. Muchos rechazaron a Jesús en Jerusalén. Pero muchos creyeron en este pueblo porque eran las ovejas de Dios. Eran las ovejas dadas a Cristo por el Padre. Porque ¿qué dice capítulo 6, versículo 37? Todo lo que el Padre me dé, vendrá a mí. Al que venga a mí, de ningún modo le echaré afuera. Jesús jamás va a echar a uno de sus ovejas. Jamás. Porque el Padre se lo dio. Las ovejas van a venir a Jesús porque el Espíritu Santo hará su obra en ellas a través de escuchar el Evangelio. Eso porque nosotros tenemos que ir y predicar. Estamos llamados a predicar el Evangelio. Vamos a Romanos 10, capítulo 10, versículo 14 al 15, por favor. Romanos 10, 14 al 15. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncia el evangelio del bien. Déjame decirte, cada uno de nosotros tenemos el mandato de predicar el evangelio.
¿Cómo las personas van a conocer a Cristo si no hablamos? Y hay algunos que van a decir la mentira: yo no hablo con mis palabras, yo hablo con mi vida. Eso es ilógico. Dame a decir, tú necesitas tu vida, ojo, pero tú tienes que hablar y comunicar el Evangelio. Tienes que hablar y comunicar el Evangelio, sí o sí. Aunque muchos no creyeron, hay muchos que también creyeron, porque eran ovejas y se sometieron a Jesús y llegaron a la fe salvadora. Es Dios que escoge a quien atrae a Cristo. Y nosotros debemos alegrarnos de ser adoptados en su familia. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros hoy día? No se alarme cuando nos encontramos con la hostilidad. No se alarme. Cuando nos encontramos con el rechazo, la persecución del mundo, cuando defendemos los principios bíblicos. No se sorprende cuando ustedes empiezan a pararse en los principios bíblicos y su familia los rechaza. No se sorprende. Vamos a sufrir por la fe, especialmente a medida que los tiempos van empeorando. Y los tiempos ahora van empeorando. Si tú vas a los Estados Unidos, justo yo vine de los Estados Unidos, todos hablan de la homosexualidad. Todo es la homosexualidad. El género. Tenemos que aceptar nuestros hermanos gay. Y yo no digo que la iglesia tiene que aceptar a todo pecador. Pero yo no voy a celebrar el pecado de nadie. Yo tengo que pararme firme en la palabra de Dios. Esa es la moda ahora en los Estados Unidos. Yo le doy gracias a mi esposa que hizo el homeschool. Ella enseña en la casa. Porque lo que está enseñando en los Estados Unidos, en los colegios, es pésimo. Es mal. Le está enseñando a niños de 7, 8 años cómo tener sexo, hombre y hombre, en libros. Es horrible. Cada vez que nosotros nos paramos en los principios de Dios, el mundo nos va a odiar. No se olviden eso. Pero incluso en la persecución y la muerte, nos recordamos las palabras de Pablo en Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8 de 31 al 39. Es un pasaje largo, pero vale la pena leerlo. 8, 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. Cuando lo tenga, digan amén. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Amén. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también junto con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió y sí, más aún, el que resucitó, el que además está en la diestra del Dios, el que también intercede por nosotros. Tenemos a Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de quién? De Cristo. Nadie. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerto todo el día. Somos considerados como ovejas, ¿para qué? El matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo peor, lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Tenemos que recordar eso. Dame darte un ejemplo. Yo estaba leyendo, a mí me gusta leer historia, y estaba leyendo sobre un predicador. Era un estudiante en realidad, un teólogo, que se llamaba George Wishart, de Escocia. Él estudió en la Universidad de Cambridge en 1543.
Entonces, de Escocia, estudió y decidió, yo quiero ir a mi tierra a predicar el Evangelio. Fue a su tierra y desde el momento que llegó, resistencia. Las personas no querían escuchar el Evangelio. Es más, cuando estaba predicando, la gente se paraban y decían, no, no creemos en eso. Acá no se predica estas cosas. Finalmente, la Iglesia Católica lo arrestó y le dio 18 denuncias contra él. Y ese hombre, era un teólogo, defendió su posición con claridad y excelencia. Pero aún así, la Iglesia Católica le dijo, niega tu fe. Y él dijo, yo jamás voy a negar mi fe. Jamás voy a negar al Evangelio. Se paró firme en Cristo. Entonces, como estilo de esa era, lo mataron. Ellos colocaron bolsas de pólvora sobre su cuerpo. Y después pusieron una soga atrás por su cuello. Encendieron su cuerpo, se explotó todo y después lo colgaron. Y aún así oró por todos ellos. Oró por todos ellos. Y murió glorificando al Señor. Nunca renunció su fe. ¿Qué hace un hombre no renunciar su fe así? Porque cuando nosotros sentimos algo incómodo, ya dejamos todo, las cosas de Dios. Este hombre dio su vida. Ahora, fíjate en esto. Los judíos, los líderes religiosos, ¿conocían el Antiguo Testamento? Sí. Ellos podían citar el Antiguo Testamento mejor que nosotros. Ellos oraban diariamente a Dios. Pero aún así, la palabra de Dios no estaba en su corazón. Ellos observaron los mandamientos, citaban los mandamientos, pero su corazón no citaba esos mandamientos. Era simplemente conocimiento. No importa si es judío o gentil. Si Dios no obra en una persona, en el corazón del hombre, a través del Evangelio, jamás va a aceptar a Cristo. Y va a llegar a ese punto, yo quiero matarlo. Esa es la triste realidad de toda persona que no conoce a Dios. Hostilidad hacia su Creador. Ahora, si usted es un incrédulo, indiferente, odioso, hostil hacia cualquier cosa de Dios, ¿tú has conocido personas así? Tú hablas de la iglesia y ellos dicen, no quiero saber de eso. Vamos a hablar de Dios. No, no quiero de Dios. Y se enojan contigo. Déjame decirte algo. Eso va a llegar a un fin. Tu rechazo de Cristo va a llegar a un fin. Tú no puedes rechazar a Cristo, su novia, los principios bíblicos. No lo puedes hacer. Eventualmente, cada persona va a estar enfrente del trono de Dios. Cada persona. Y si tú rechazaste a Cristo en esta vida, Dios te va a rechazar y Él te va a rechazar en la vida que viene. Así es. Y Dios va a poner todos tus pecados enfrente de ti y va a decir, ¿qué tiene que decir? Y Él te va a juzgar eternamente por tus pecados. Ahora, los creyentes, ¿tú sabes lo que va a pasar con los creyentes? Vamos a estar en la presencia del Señor. Va a haber una lista larga de pecados. Y después va a haber la sangre de Cristo que cubre todos esos pecados. Él va a ver la obra y la perfección de Jesús, nuestro Salvador, sobre nosotros. Y Él va a decir, ven, mi hijo, entra en mi presencia. Todavía hay tiempo de escapar de la ira de Dios por nuestros pecados. Pero tienes que someterte al Salvador. Porque finalmente toda persona va a llegar al punto de hostilidad.
Toda persona. O te sometes a Cristo o enfrenta a Cristo como tu juez. Y eso va a terminar mal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Queremos exaltar tu nombre porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Ayúdanos para no ser hostil, Señor, contra ti. Y eso solamente puede pasar si tú cambias nuestro corazón y que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Muéstranos la belleza de Cristo. Muéstranos el sacrificio de nuestro Señor y Salvador como la cosa más preciosa que este mundo puede ofrecer. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Una pequeña reflexión final antes de concluir con las cosas que vienen. Creo que el mensaje principal que quiso exponer o que expuso el pastor el día de hoy es que al final del día, cuando uno va a vivir su cristianismo, la gente nos va a aplaudir. ¿Eso es cierto? No precisamente. Lo digo porque muchos en el fondo de nuestro corazón buscamos que la gente nos aplauda. Buscamos el aplauso del hombre en lugar de buscar el aplauso del Señor. La Biblia está llena de versículos que nos recuerdan eso. Que una vez que nosotros nos paremos en vivir en nuestra vida en Cristo, va a haber hostilidad. Y esa hostilidad va a demostrar quiénes somos nosotros al final del día. Y lamentablemente, Pastor Joe decía que hay una nueva religión, la religión del yo. Por si acaso no dijo la religión de Joe, ¿ah? De repente han escuchado mal allá atrás. Por si acaso. Lo resalté para asegurarme de que no haya malos entendidos. No es la religión de Joe, es la religión del yo, el gran yo. ¿A qué se refiere la religión del gran yo? Es una manera de decir de que todas las cosas que nosotros lo hacemos tienen que ver conmigo. Yo y solo yo. Cuando tú lees las Escrituras, todo es Él y siempre Él. Para las personas que no creen en el Señor, todo empieza y termina con ellos. Pero para la Biblia nos enseña que todo empieza y termina con la palabra de Dios. Voy a terminar con lo mismo que terminó Pastor Joe. Si tú rechazas a Cristo en esta vida, Dios te va a rechazar en la vida que viene. Y no te va a rechazar como quien toma represalias. Tú me rechazaste, ahora yo te rechazo. No, sino es que Dios proveyó una salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y muchos de nosotros la vamos a rechazar. Y tristemente vamos a pagar las consecuencias en la vida venidera de acuerdo a la palabra de Dios. Quiero terminar con 1 de Pedro 3:17. No es necesario que vayan, yo se los leo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a sufrir, hermanos, pero nuestra oración es que suframos como consecuencia de hacer el bien, que suframos como consecuencia de pararnos en la palabra de Dios. Y nuevamente, muchos de nosotros estamos sufriendo como consecuencia de nuestras malas decisiones, de nuestros pecados. Y si ese es el caso, hermanos, busquemos el perdón de nuestro Señor Jesús y sirvamos a la justicia. Porque la palabra de Dios también dice que Jesús ha muerto para que nosotros muramos al pecado y que vivamos para la justicia. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor.